Bajo la aerodinámica de un tren de alta velocidad, yace un misterio de la ingeniería civil. Un mar de rocas ásperas que parece un error medieval. ¿Por qué apoyamos toneladas de acero y tecnología sobre piedras sueltas en lugar de una base sólida de hormigón? No es un descuido, es una genialidad de alta precisión. Este cimiento invisible es el responsable de disipar vibraciones brutales, drenar inundaciones y evitar que el calor doble el acero. Hoy desciframos el secreto más antiguo y vital de los raíles. Arrancamos. La bestia de acero y el suelo que cede. Para entender la necesidad de esas piedras, primero debemos comprender la bestia a la que sostienen. Un tren de carga moderno no es un vehículo cualquiera. Es una serpiente de acero que puede extenderse por más de 2 kilómetros de longitud. Un convoy que arrastra el peso equivalente a un rascacielos pequeño sobre sus espaldas. Hablamos de miles de toneladas. Pero el verdadero desafío de la física no es solo el peso total, sino cómo ese peso se aplica. Concentra toda esa masa en un punto diminuto, el área de contacto de una rueda de tren con el riel. Esa área es apenas del tamaño de una moneda pequeña. Imagina por un momento que colocáramos un riel directamente sobre la tierra desnuda, sobre la hierba y el barro que pisamos cada día. Ahora, haz que una fuerza equivalente a decenas de elefantes se concentre en ese punto del tamaño de una moneda. ¿Qué sucedería? El suelo, sea arcilla, arena o tierra vegetal, no tendría la más mínima oportunidad. Cedería de inmediato, se deformaría, se hundiría. La presión sería tan monstruosa que trituraría la tierra, convirtiéndola en un fango inestable. El riel se enterraría, se torcería y se inclinaría en cuestión de segundos. Un tren que intentara avanzar sobre eso se descarrilaría en sus primeros metros, sepultado en su propio hoyo. El suelo natural es, para una bestia de esta magnitud, tan estable como un colchón de agua. Necesitamos un intermediario, un traductor entre la violencia concentrada del tren y la fragilidad de la tierra. Necesitamos algo que transforme un golpe de martillo en un apretón de mano. Ese algo tiene un nombre técnico, balasto, y es mucho más que un simple montón de piedras. La magia del pastel de capas que flota. El balasto no es una solución tosca, es la capa fundamental de un pastel de ingeniería meticulosamente diseñado. La vía férrea es una estructura compuesta, una sinfonía en 3 movimientos. En la parte superior, los protagonistas visibles, los rieles de acero pulido, las líneas paralelas que guían la rueda. Pero estos rieles no flotan. Descansan sobre una segunda capa, las traviesas, también llamadas durmientes. Son esas vigas transversales de madera tratada, hormigón o acero, que ves perpendicular a los rieles. Su trabajo es crucial: distribuir el peso puntual de los rieles a lo largo de una superficie más amplia. Y debajo de las traviesas, enterrado en su mayor parte, está el héroe de nuestra historia, la capa de balasto. Este es el momento clave. La función primaria del balasto no es solo sostener, sino transformar la presión. Toma el peso concentrado que llega a través de la traviesa, ya más disperso que en el riel, pero aún enorme, y lo esparce sobre un área todavía más grande. Es el mismo principio que usas con unas raquetas de nieve. Con tus botas normales, te hundes en la nieve profunda porque todo tu peso se concentra en la pequeña superficie de tus suelas. Con las raquetas, distribuyes ese mismo peso sobre un área 10 veces mayor, y de repente, flotas. El balasto hace exactamente eso por el tren. Toma la huella de la traviesa y la proyecta sobre una plataforma amplia y firme, reduciendo la presión sobre el suelo natural a un nivel que éste puede soportar sin ceder. Pero hay un detalle aún más fascinante. Si observas con atención, te darás cuenta de que toda esta estructura no está atornillada al planeta. No hay anclajes profundos que la sujeten al lecho de roca madre. La vía, en esencia, flota. Está sujeta únicamente por la gravedad, la fricción y el propio peso del balasto que la rodea y la contiene. Y esta falta de fijación rígida no es un defecto, es su superpoder. Permite que la vía sea un sistema dinámico, vivo. Cuando un tren de 300 toneladas pasa rugiendo, no solo ejerce peso hacia abajo, genera vibraciones, fuerzas laterales, pulsos de energía.
Una base de hormigón completamente rígida transmitiría esas fuerzas directamente al suelo y también de vuelta al tren, provocando un desgaste feroz y tensiones que podrían agrietar los materiales. En cambio, el lecho de balasto actúa como un colchón de amortiguación. Las piedras se ajustan mínimamente, se reacomodan, absorben la energía y la disipan. La vía respira, se adapta al estrés momentáneo y vuelve a su posición. Es esta flexibilidad controlada la que permite que el acero soporte, década tras década, el martilleo constante de las bestias de acero. El dilema de la piedra redonda. ¿Por qué la forma es todo? Sin embargo, no cualquier piedra sirve. Podrías pensar que lo importante es que sean pesadas, y punto. Pero la ingeniería es una ciencia de detalles brutales. Si en lugar de estas piedras afiladas y angulosas, llenáramos la vía con cantos rodados suaves, hermosos y pulidos por el río, o con bolas de acero perfectamente esféricas, estaríamos firmando la sentencia de muerte del primer tren que pasara. Piensa en lo que sucede. El tren pasa, vibra. Esas piedras redondas y lisas, al no tener agarre entre sí, comenzarían a rodar unas sobre otras. Se comportarían como millones de cojinetes de bolas microscópicos. La traviesa, en lugar de descansar sobre una base firme, se hundiría en un mar de rodamientos movedizos. La vía perdería su alineación milimétrica en segundos, los rieles se torcerían y el descarrilamiento sería instantáneo e inevitable. La estabilidad no viene del peso a secas, sino del bloqueo mecánico. Los enemigos secretos. El agua que ahoga y la raíz que rompe el trabajo del balasto, sin embargo, va más allá de soportar peso y contener fuerzas. Es la primera línea de defensa contra dos enemigos silenciosos y implacables que acechan toda infraestructura, el agua y la vida vegetal. Primero, el agua. Podrías pensar que una losa maciza de hormigón sería más impermeable y, por tanto, mejor. Es un error fatal. El hormigón puede agrietarse, y cuando lo hace, el agua se filtra por las grietas y queda atrapada debajo, sin escape. Con el tiempo, ese agua estancada erosiona el subsuelo, crea bolsas de barro y termina socavando la base de manera desigual, provocando hundimientos catastróficos. El balasto, en su aparente desorden, es un sistema de drenaje perfecto. Los innumerables huecos que quedan entre las piedras angulosas forman una red de microcanales. Cuando cae una tormenta torrencial, el agua no se estanca en la superficie. Es conducida inmediatamente hacia abajo, a través de los huecos, y dispersada lateralmente, alejándose de la zona de carga. La plataforma de la vía permanece seca y estable. El agua, en lugar de ser un enemigo, es expulsada con eficiencia hidráulica. Luego, está la naturaleza. Sin la capa de balasto, el suelo bajo la vía sería un lecho fértil. Las semillas, transportadas por el viento o los pájaros, germinarían. Las raíces de hierbas, arbustos e incluso árboles comenzarían a crecer entre las traviesas y bajo los rieles. Esas raíces, con su fuerza lenta pero imparable, actuarían como cuñas naturales. Separarían las piedras, romperían la compactación del suelo, retendrían humedad y, finalmente, deformarían la alineación milimétrica de la vía. El balasto, seco, sin tierra fértil y compuesto por piedras afiladas que son un entorno hostil para la germinación, actúa como un herbicida natural y estructural. Crea una zona estéril, una tierra de nadie donde la vida vegetal no puede establecerse, protegiendo la integridad geométrica de la vía. Así, estas piedras humildes realizan una triple función magistral. Son un cimiento distribuidor de carga, un sistema de drenaje autónomo y una barrera biológica. Es una solución de una elegancia abrumadora. Pero esta obra maestra de la ingeniería no es un monumento estático. Está viva, sujeta al desgaste, al tiempo y a las fuerzas que ella misma está diseñada para domar. ¿Qué sucede cuando, después de miles y miles de trenes, el balasto empieza a cansarse? ¿Y de dónde diablos salió la idea de usar precisamente estas piedras de esta manera? La respuesta a esa última pregunta no está en los manuales de ingeniería del siglo XIX, sino en las bodegas de barcos que surcaban los océanos cientos de años antes, cargando un lastre con un destino que nadie podría haber imaginado: el mantenimiento de la obra maestra. Cuando las piedras se cansan. El balasto es duradero, pero no es eterno. Imagina que cada paso de un tren es un pequeño golpe de martillo.
Tras millones de golpes, las piedras de granito más duras comienzan a ceder. Sus aristas vivas, tan cruciales para el enclavamiento, se redondean lentamente por la fricción constante. Se astillan, se pulverizan. Al mismo tiempo, el viento arrastra polvo y tierra, que se filtran entre los huecos. Con el tiempo, ocurre un fenómeno letal para la vía: la contaminación o ensuciamiento del balasto. Los espacios libres que formaban el sistema de drenaje perfecto se van llenando de un lodo compacto de polvo y fragmentos diminutos. La masa deja de ser porosa. El agua ya no drena, se estanca. La capacidad de amortiguación se reduce porque las piedras, ahora más redondeadas y embadurnadas, ya no se enclavan con fuerza, sino que se deslizan unas sobre otras. La vía pierde su elasticidad y su estabilidad, y con ellas, su seguridad. Por eso el mantenimiento de la vía es una ciencia en sí misma. Periódicamente, máquinas ciclópeas y especializadas toman el control de la línea. La más espectacular es la regeneradora de balasto. Esta bestia mecánica avanza sobre los rieles, introduciendo unas largas púas vibratorias entre las traviesas que penetran en la capa de piedras. Su función es cribar, separar y limpiar. Agita violentamente el balasto, expulsando hacia los lados el material fino contaminante, el finos, y dejando atrás solo las piedras gruesas y aún útiles. Luego, añade balasto nuevo y fresco con sus aristas afiladas, y una máquina alisadora recoloca todo con una precisión milimétrica. Es una cirugía mayor sobre el esqueleto de la infraestructura, un rejuvenecimiento necesario para que el colchón de piedra pueda seguir soportando el peso del futuro. Este ciclo de mantenimiento, aunque costoso, es posible. Y esa posibilidad de renovación es otra de las claves de la longevidad del sistema. Lo que nos lleva a preguntarnos, si requiere tanto cuidado, ¿no habrá una alternativa moderna y definitiva que lo reemplace de una vez por todas? La losa de hormigón. Una revolución o un callejón sin salida. La alternativa existe, y es la vía en placa de hormigón. Imagina una autopista lisa y continua de hormigón armado, sobre la que se fijan directamente los rieles con anclajes elásticos. Parece el sueño de un ingeniero. Ordenada, limpia, permanente. Tiene sus nichos de uso donde brilla. En túneles de alta velocidad, por ejemplo, donde el espacio es reducido y la ventilación es crítica, eliminar el polvo del balasto es una ventaja enorme. En largos puentes y viaductos, reduce el peso muerto sobre la estructura comparado con una gruesa capa de piedras. Y en muchas redes de metro urbano, su menor altura de construcción y su superficie lisa son ideales. Pero para la gran mayoría de las líneas ferroviarias que surcan el paisaje a cielo abierto, la losa de hormigón es un callejón sin salida lleno de compensaciones peligrosas. Su primer y mayor obstáculo es el costo. Construir una losa continua de hormigón armado, con su necesaria armadura de acero y su exigente preparación del terreno, es entre 3 y 5 veces más caro que tender una vía convencional sobre balasto. El segundo es el agua. Una losa de hormigón no drena. Requiere un sistema de canaletas, desagües y bombas de por vida para evacuar el agua de lluvia, un sistema que puede fallar y provocar inundaciones sobre la vía. El tercero, y quizás más decisivo, es la inflexibilidad. El hormigón es rígido. Si el terreno natural se asienta, aunque sea unos milímetros, la losa no se adapta. Se agrieta. Reparar una grieta en una losa de hormigón enterrada bajo la vía no es una operación de mantenimiento, es una obra de reconstrucción faraónica que exige cortar el tráfico durante días o semanas. En cambio, con balasto, si el suelo cede, las máquinas bateadoras simplemente levantan los rieles y las traviesas, rellenan con más piedra, y la línea vuelve a funcionar en horas. Por eso, a pesar de su imagen moderna, la losa de hormigón no es el sucesor universal del balasto. Es un complemento costoso para situaciones muy específicas. Para la tarea titánica de sostener el ferrocarril sobre la tierra cambiante y dinámica, la solución primitiva de la piedra triturada, con su flexibilidad, su drenaje innato y su capacidad de reparación, sigue siendo, 2 siglos después, prácticamente imbatible. El nombre es la pista. Un secreto náutico de 500 años. Pero, ¿de dónde salió esta idea brillante? La pista está en el propio nombre: balasto.
Es una palabra que no nació en los talleres de los ingenieros ferroviarios, sino que fue tomada prestada de un mundo completamente distinto, uno de madera, vela y salitre. La marina mercante del siglo XVI. Siglos antes de la primera locomotora, los grandes veleros que comerciaban entre continentes tenían un problema de física pura. Un barco cargado de especias, telas o té era estable. Su peso lo hundía lo suficiente en el agua para que la quilla contrarrestara la fuerza del viento en las velas. Pero, ¿qué ocurría cuando descargaban en un puerto y emprendían el viaje de vuelta vacíos? El barco, demasiado ligero, se convertía en un cascarón inestable. Cabalgaba sobre las olas en lugar de cortarlas, era ingobernable y peligrosamente vulnerable a los temporales. La solución era el lastre. Necesitaban peso muerto, barato y abundante, para hundir la quilla a la profundidad operativa. ¿Y qué material cumplía esos requisitos a la perfección en cualquier puerto del mundo? Piedras. Los marineros llenaban las bodegas vacías con toneladas de piedras comunes, lastrando el navío para su viaje de regreso. Al llegar a puertos como Londres, Ámsterdam o Sevilla, para cargar nuevas mercancías, tenían que vaciar esas montañas de piedras que ya no necesitaban. Los muelles se llenaban de verdaderas colinas de este material de desecho, un lastre que había cumplido su vida útil. Avanzamos ahora hasta los primeros días del ferrocarril, a principios del siglo XIX. Los pioneros, hombres como George Stephenson, se enfrentaban al reto de asentar rieles sobre los suelos blandos e inestables de Inglaterra. Necesitaban un material que drenara, que distribuyera la carga y que fuera baratísimo. Cuenta la leyenda ingenieril que mirando hacia los puertos atestados de actividad, alguien tuvo un momento de revelación. Allí había montañas de piedra, un material pesado y drenante, que los barcos descargaban gratis porque solo era un estorbo. Era el recurso perfecto. Empezaron a llevarlo en carretas hacia el interior, a usarlo como cimiento para sus nuevos caminos de hierro. Y no solo adoptaron el material, sino también el nombre. El lastre marítimo, en inglés ballast, se convirtió en el balasto ferroviario. Un desecho náutico se transformó, por pura necesidad e ingenio, en la piedra angular de una revolución del transporte. Así que la próxima vez que veas esas piedras grises bajo un tren, espero que ya no veas escombros. Veas un sistema de ingeniería de una sofisticación abrumadora. Un colchón dinámico que transforma golpes en caricias. Una esponja geológica que bebe tormentas enteras. Una fortaleza estéril que declara la guerra a las raíces. Y un legado histórico directo. Un puente material que nos conecta con los marineros que, cargando lastre para sobrevivir a los océanos sin quererlo, estaban sentando las bases del mundo sobre rieles,